Sí, 1, 2. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana les invito a que se pongan de pie. Damos gracias al Señor por un día más de vida que Dios nos concede. Amén. Y porque estamos en la casa del Señor para aprender su palabra. Vamos a comenzar esta escuela dominical y le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el Salmo capítulo 65. Amén. Salmo capítulo 65. Vamos a darle lectura aquí a este Salmo capítulo 65. Comenzamos en el versículo 1. Amén. Dice así la palabra del Señor. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Hasta ahí, hermanos. Seremos saciados, dice la Biblia, del bien de su casa. Nos hace bien estar aquí, hermanos, y nos hace bien también a nuestra alma el venir y aprender la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que nos das de estar aquí una vez más, de tener vida, de tener salud, Señor. Aquí estamos reunidos para aprender tu palabra. Sabemos, Señor, que como dice en este salmo, nos hace bien, Señor. Queremos ser saciados, llenos, Señor, de tu bendición y de tu presencia. Ayúdanos, Señor, para aprender la enseñanza de esta mañana, para atesorarla en nuestro corazón, para que podamos vivirla día a día, Señor, y de esta manera encontrar la bendición no solo para nosotros, sino también para nuestras familias. Ayúdanos, Señor, para que nunca, mi Dios, se nos haga, Señor, un sacrificio grande, Señor, el poder obedecer tus mandamientos, sino que sea un deleite el hacerlo. Ayúdanos, Señor, para conocerte cada día más. Bendice las clases, bendice a los maestros, bendice a cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y así, hermanos, vamos a cantar este canto y después de ello vamos a ir a nuestras clases. Porque grande es el Señor y grandes sus obras. Y hermanos, vamos a pasar a nuestras clases. Puede ocupar su lugar. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos en esta mañana nublada. Creo que estoy muy alto, hijo. No en estatura, sino en volumen. Sí, ¿verdad? No me va a decir, no, pues está presumiendo el pastor, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí, hermanos, en esta mañana en la escuela dominical. Y quiero iniciar con las preguntas. Gracias, Hernán. Ahí estamos mejor, hijo. Ya nomás revisas el audio afuera. A ver, hermanos, ¿cómo se llama la clase que iniciamos la semana pasada?
¿Cuál es el tema que vamos a estar abordando? ¿Cómo? Conociendo la Biblia. Mire qué buen tema me dieron, ¿verdad? Yo le puse la Biblia, sus orígenes, importancia y autoridad, pero en realidad sí, se trata de conocer la Biblia. Y si usted se va a la aplicación de la iglesia, ahí va a ver la clase de ahora, pero usted no tiene las preguntas que yo traigo, que son estas, hermanos. Porque obviamente, pues ya ve, puede haber uno que otro listo por ahí, que dice, mira, el pastor aquí nos puso las respuestas. No, usted no puede ver esta, pero yo sí la puedo ver y le voy a hacer las preguntas. Así que, ¿qué le parece si primero hacemos esta pregunta, hermanos? ¿Quiénes saben lo que dice el texto 2 de Timoteo 3:16? Es un texto de cabecera que todo cristiano lo debe de saber. La Biblia no se trata de aprendérsela de memoria para presumirla o para aparentar que somos cristianos. El propósito de memorizar la Biblia es porque es lo que utiliza el Espíritu Santo para traernos a nuestro entendimiento la dirección de Dios. Para eso es memorizar la Biblia, para compartirla. No tiene nada que ver con que un cristiano sepa más para un conocimiento propio, porque al contrario, la Biblia dice que entre más sabemos, ¿qué? Más responsabilidad tenemos, más vamos a rendir cuentas. Porque yo he conversado con algunos creyentes por ahí que me dicen, bueno, ¿y para qué uno se la tiene que memorizar? No memorizo ni... Es más, ya se me olvidó lo que me preguntaron cuando saqué la licencia. Ya se me olvidó lo que dije cuando me casé. Yo nomás dije que sí, sí, sí. Ya se me olvidó lo que me dijo el doctor la última vez que fui. ¿Por qué me tengo que memorizar la Biblia? Yo escucho esa pregunta en creyentes. En algunos, seré honesto, sí esa manera de necedad, porque ellos saben, pero en otros creo que sí son sinceros. Son sinceros en la ignorancia de que no conocen el porqué. Así que ya respondí por qué razón un creyente debe de memorizar la Biblia, debe de conocer la Biblia, pero ¿alguna otra razón que alguien más quiera compartir antes de entrar en tema? ¿Por qué es bueno que un cristiano memorice la Biblia? Nomás no se amontonen, hermanos, ¿eh? A ver, vamos a preguntarle a las generaciones. A ver, hermano Daniel ya nos iba a contestar, ahí va la primera. ¿Perdón? Ya di las razones allá. Ok, son los recordatorios que Dios nos da a través del Espíritu Santo por lo que leemos y por lo que aprendemos. Que volvemos a lo mismo. No podemos saber algo que no leemos. Si no, nos pasaría como los niños, hermanos. ¿Se ha fijado que los niños entran en una etapa en donde ellos dicen, yo sí sé cómo? ¿Se ha escuchado eso de los niños, de sus hermanitos, de sus hijos? Yo sí sé cómo, nunca lo han visto en su vida, dice, yo sí sé cómo. Es porque ellos en su curiosidad quieren saberlo. Y es algo natural, es de la edad de ellos, pero en un cristiano el Espíritu Santo no le puede traer a la memoria algo que usted no ha leído. Eso es algo interesante porque me ha tocado escuchar creyentes que dicen, y me trajo a la memoria el Espíritu Santo y yo ni sabía. Y yo les digo, o una de dos, o ya lo había leído con anticipación o no era la voz del Espíritu Santo. Era la voz del diablo o es la voz tuya, pero Dios no es, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros trae a la memoria lo que la misma Biblia dice, que Él nos recordará, dice, todo lo que nosotros leemos. Entonces, esa es una razón. Hermana Carrera. Eso es un buen argumento para poderla poner en práctica en el momento apropiado, ya sea en una circunstancia difícil o en una circunstancia de confusión, que sí sucede. Una más y luego arranco. A ver, vamos a preguntarle a los muchachones, hermanos. A ver, Julián, ¿por qué es importante memorizar la Biblia? Leerla, obviamente, para memorizar hay que leer, pero ¿por qué es importante memorizarla? Para ti. Al final del día somos humanos los dos, ¿verdad? Los personajes de la Biblia, tanto como nosotros. Esa es una buena manera de verlo también. Hermana Rosy.
para dar testimonio. Yo creo que una de las razones principales por la que la Biblia fue escrita, aparte que el tema central de la Biblia es la redención del hombre por medio de Cristo, definitivamente, cuando el hombre es redimido, el hombre entra en una nueva vida y esa nueva vida nos enseña cómo conducirnos. Ahorita vamos a ver por qué. Obviamente la razón principal es porque el hombre es un desastre sin Dios. Y entre más el hombre vive la vida, la ciencia avanza, el hombre se aleja más de Dios. De por un lado tenemos el avance tecnológico, la facilidad, la sencillez, todo lo elemental que está dándole una mejor calidad de vida, vamos a llamarlo así, al progreso del hombre. Pero por el otro lado vemos que el hombre está básicamente ausente de Dios en una rotunda oscuridad espiritual que termina mostrando con sus actos. Lo que vemos en el Génesis, lo que vemos en la condición del hombre en toda la Biblia, hoy en día aquellos se asustan con lo que hacemos nosotros. Si decimos, mira qué feo el pueblo, no, hoy les decimos, quítate que ahí te voy. Entonces, en realidad la maldad del hombre es bíblico, va avanzando. Así que vamos a hacer las preguntas, hermanos. A ver, vamos brevemente, porque ya no quiero que se me vaya el tiempo. Bien, levanten la mano los que leyeron sus 3 capítulos diarios, por favor. Levanten su mano santa. Muy bien. Los demás pueden mirarme a los ojos y decirme, no, pastor, yo no hice eso. No se preocupe, nomás no sea tan sincero. Y los demás, hermanos, ¿qué nos pasó? Bien, así que va para todos. ¿Cuántos leyeron menos de 3? A ver, levanten menos de 3. Bueno, también, mire, eso vale también. No lo mismo. Dijo un profeta, te esforzaste, pero reprobaste. Ay, bien. ¿Y quiénes de plano no leyeron nada, hermanos? Así. No, ahora tampoco presuma. Bien. Vamos a ver. Vamos a las preguntas. Traigo 5 preguntas muy sencillas. Vamos a iniciar en el nivel más básico que pude encontrar, hermanos. Y va la primera pregunta. ¿Quién era Mateo? ¿Cuál era su oficio? Porque si no me va a decir, no, pues era un varón de Dios. No. No, pues era un apóstol. No, su oficio. ¿Cuál era su oficio? Bien, el que respondió ya una vez ya no me puede ya no le puedo dar participación a que responda a excepción que yo se lo pida. El hermano Daniel ya les ganó, un cobrador de impuestos. ¿Dónde lo dice? Mateo 9:10. Dice que pasando por ahí, Jesús estaba Mateo precisamente en la retribución, en lo que es la recolección de impuestos. ¿Y qué era un recolector de impuestos en aquellos tiempos? El IRS, ¿verdad? De la Biblia. La diferencia está que en aquellos tiempos, como recababan impuestos para Roma, Roma contrataba a los judíos y era detestable para los judíos que otro judío les pidiera los impuestos de un país que los tenía prácticamente bajo su gobierno. Entonces, ser cobrador de impuestos en aquellos tiempos era una profesión detestable. Y más por todas las, perdón la palabra, todas las tranzas que hacían, hermanos. Por eso a Zaqueo no lo querían. Y por eso él cuando ve la luz y entiende lo que Cristo es el Mesías, por eso él dice y se atreve a decir, y si a alguien le he, ¿qué? Le he robado. Dice, le voy a pagar. ¿Cuántas veces? Tenía tanto dinero que hasta les podía pagar 4 veces. Entonces los cobradores de impuestos en aquellos tiempos eran gente poderada, hermanos. Por lo tanto, los discípulos de Jesús no eran cualquier persona, no eran así como que vagabundos que andaban ahí en la calle. No, Jesús salió de hombres que tenían buenas profesiones, entre ellos Mateo como cobrador de impuestos. Siguiente pregunta. ¿Cuántas generaciones hay desde Abraham hasta Cristo? Esto lo encuentra en el capítulo 1. Hermano Omar. El hermano Omar dice que son 14. ¿Alguien tiene otra opinión? El hermano aquí le dice que él ya tiene su primer fan, hermano Omar. Lo apoyan. Hermano Daniel. Buen punto. A ver, entonces, ¿cuántas son en total? ¿Seguros? Pues quiero hacer dudar. No, yo pregunté. Gracias. Mateo 1:17 dice que son 14 de Abraham a David. De David a la deportación, 14. Y de la deportación hasta Cristo. Entonces, ¿cuántas son en total? 14 por 3. Perdón, hermana Karen.
Ay, no me hagan dudar, hermanos. 42, hermanos, correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuántas bienaventuranzas son? A ver, ahí atrás. Eric. A ver, acérquenle el micrófono a ese muchacho que no veo. ¿Has leído las bienaventuranzas? Bien, Mateo capítulo 5. ¿Alguien lo quiere apoyar? Son las famosas conocidas en el Sermón del Monte, un sermón científicamente muy importante, porque se dice que en ese sermón, cuando Cristo predicó ante miles literalmente de personas. Es su primer discurso, y lo que tiene de ciencia para conocimiento y entendimiento este sermón es que en aquellos tiempos ese lugar era muy peculiar, porque una persona se paraba sobre de él y literalmente con el hecho de hablar, el eco se iba a tal punto que no necesitaba micrófonos para que te escucharan miles de personas. Todavía existe, hermanos, y tiene esa comprobación científica. Entonces, es algo muy importante. Bien, ¿cuántas son? ¿Me preguntas o me afirmas? Yo de repente escucho que la gente dice que son 10. No sé si lo asocian con los 10 mandamientos, pero en realidad son 9. Lo que viene estando al final del capítulo 11, que inicia el 12, en realidad no es una bienaventurada. Dice, gozaos y alegraos, pero no tiene nada que ver con una bienaventuranza. ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? ¿Cuántas? Unos dicen que 3, otros dicen que 7 y otros dicen que muchas. Hay otros que se atreven a decir que es doble. Sin embargo, no importa, lo que sí tiene como esencia es que es una magnificación de una mayor alegría, de lo que, dando a entender que lo que el hombre no puede recibir por cuenta de él misma, viene de parte de Dios. A eso se refiere hacia una bienaventuranza. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuántas cestas sobraron en el milagro de la alimentación a los 5,000? Dice la Biblia que se acercó la gente, escuchó a Jesús y que dijeron los discípulos, pues ya, córrelo, Señor, ya escucharon, ¿qué vamos a hacer? No googleen, por favor. Googlear es pecado en la clase de la escuela dominical. ¿Cuántas cestas se llenaron o sobraron, más bien dicho? ¿Me pregunta o me afirma, hermana Carrera? ¿Está segura, hermana Carrera? Después de estos comerciantes, no se crea. Efectivamente, Mateo capítulo 14, versículo 20, dice que se llenaron prácticamente nuevamente 12 cestas. En otras palabras, gracias a algo tan insignificante de la contribución de una persona, lograron multiplicarse. Este es un milagro creativo o sobrenatural de parte de Dios, hermanos. Y última pregunta para entrar a clase. ¿Qué vio Pedro que le dio miedo y comenzó a hundirse? Nos referimos a cuando, precisamente en el mismo capítulo, la Biblia dice que todos suben a la barca. ¿Qué vio Pedro que comenzó a hundirse? A ver, hermana Carrera, de una respuesta, la hizo muy larga. Me sentí como las preguntas que le hacen a AMLO en el palacio. Le hacen una pregunta y viene como 7 atrás de ellas. Dice la hermana Carrera que quitó su mirada de Jesús. Esa es su respuesta. ¿Alguien más que tenga otra respuesta? A ver, hermanos, estudiosos de la fe en Cristo Jesús. Alex. ¿El viento se puede ver? Él dice que vio el viento, de acuerdo al cronista, pero sí, obviamente era el resultado. El agua es el resultado de la fuerza del viento. Pero qué interesante es que el hombre ve cosas que no existen a veces. Dice, este es un estudio psicológico que dicen que cuando una persona está en desestabilidad emocional, ya sea por un evento de impacto, un accidente, algo que se acerca, etcétera, etcétera, se dice que el hombre tiende a ver cosas que no son o escucha cosas que no son.
dicen que esto es algo cotidiano, hermanos. Lo que le pasó a Pedro fue algo muy similar. Vio algo que no se podía ver, pero es porque estaba precisamente en un evento, literalmente hablando, en donde estaba fuera de lo natural. Entonces, qué interesante es que cuando Jesús está a punto de hacer un milagro, cómo es que la adrenalina del hombre, humanamente hablando, hermanos, sí entra en duda también. Y ahí es en donde debemos de tener la capacidad de no perder nuestra mirada de Jesús. Bien, vamos a entrar entonces a la clase de ahora, la Biblia, su interpretación y su tema central. Nosotros nomás vamos a abordar esos dos puntos. La Biblia es un tema muy amplio, lo traigo preparado en una combinación de escuela dominical con un poco de a nivel estudio instituto bíblico para darle un poquito más de fuerza. Así que vamos a iniciar lo que viene siendo Juan 5:39. Alguien que lo lea, por favor. ¿Quién está hablando y a quién? ¿Está hablando Jesús? ¿A quiénes? A los estudiosos, a los líderes religiosos de aquellos tiempos. Bien, vamos a entrar entonces. Introducción. Todo creyente debe de aprender y tener en claro la necesidad de estudiar la Biblia. Y esto comienza con sus bases, ya que éstas no solamente alimentan la fe, sino que también establecen principios para tomar la dirección acertada sobre cuál es el plan de Dios para el hombre en tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Esto producirá convicciones para poder aprender a caminar en cualquier circunstancia de la vida en la que nos encontremos. El estudio es la base de una vida sana y sólida en Dios. La manera en la que finalizo esta frase, hermanos, es prácticamente esencial para el cristiano. Yo hablaba al inicio de la clase por qué es importante que un cristiano memorice la Biblia. Y yo decía que no se trata de memorizarla como que, porque soy cristiano ahora me tengo que saber la Biblia. Porque soy cristiano ahora tengo que hablar lo que la Biblia dice porque ahora soy cristiano. No, ese pensamiento es un pensamiento incorrecto, es un pensamiento inmaduro y tiene que ver, hermanos, con un pensamiento totalmente desvirtuado de lo que Dios quiere para la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a Cristo, uno aprende que la Biblia se convierte en nuestra norma de fe, se convierte en nuestra regla, se convierte en nuestro método, nuestro principio para vivir la vida. Yo he escuchado que gente que dice, no, yo no me hago cristiano porque ahí los ponen a leer la Biblia. Y pues mejor me hago de este lado porque acá pues nomás lo que dice ahí el que está allá arriba y ya nos vamos a nuestras casas. Pareciera ser como que la gente define el cristianismo por esa manera de ver las cosas. Esa cosmovisión, perdón la expresión, la manera en la que el mundo ve el cristianismo. Entonces, no necesariamente es así. Sí no la tenemos que aprender, sí la tenemos que memorizar, sí tenemos que hacerla parte de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza memoriza muchas cosas. Algunas de ellas son de manera, lo voy a usar para nuestro entendimiento inconsciente, pero es porque nuestros músculos se ejercitan y hablo metafóricamente. Por ejemplo, ¿cómo es que usted sabe caminar? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Aprendió. Pero sí se fijan cómo los niños cuando están chiquitos hay un desbalanceo muy, muy importante que se logra ver que se caen cada ratito y con el paso del tiempo el niño comienza a caminar correctamente y va avanzando. ¿Cómo es que aprendemos a masticar? Cuando los niños están chiquitos, los niños se ahogan en muchas de las ocasiones. El cuerpo por naturaleza memoriza. El cuerpo por naturaleza aprende muchas cosas que le son sencillas por su misma naturaleza. Cuando uno viene a Cristo, uno tiene que aprender la palabra de Dios, si nosotros permitimos la buena enseñanza y el Espíritu Santo en nuestra vida diaria, nosotros vamos a ver la Biblia como un alimento. No lo vamos a ver como una obligación, lo vamos a ver como una necesidad, no lo vamos a ver como un placer necesariamente decir, hoy no me place, hoy no traigo ganas.
lo vamos a ver como algo que ocupamos para la vida diaria. Que bíblicamente, hermanos, es como Dios se lo introdujo al pueblo de Israel. No le introdujo la Biblia para que se te quite a golpes, metafóricamente hablando, o diciéndole, te lo dije. No, desde sus inicios, Dios le enseñó al hombre que la Biblia iba a ser ese alimento espiritual, que el salmista David es uno de los hombres que lo entendió muy bien. Él se alimentaba de ello. Entonces, cuando hablamos de esto, es el estudio de la base de una vida sana y sólida. Eso significa, en otras palabras, que el cristianismo sí es una complementación de lo que uno aprende de la palabra de Dios a través de los sermones, de los estudios, de los consejos, de las experiencias del cristianismo, pero también principalmente de la vida individual que tenemos de parte de Dios a través de la palabra de Dios. Hermanos, por eso es que hoy en día usted ve un montón de cristianos dentro de sus iglesias que asisten, tienen buenos predicadores, tienen buenos consejos, pero lamentablemente su vida está en una confusión. ¿Por qué? Porque de manera individual no la están poniendo en práctica, no la están aprendiendo, no la están comprendiendo. Y también es por eso que vemos otro montón de cristianos de muchos años en el evangelio que los vemos que están desertando. Porque se cree que una vez que se aprende la Biblia, pues ya se sabe cómo vivir el cristianismo y no hay necesidad de volver a leer. Y nos creamos un pensamiento que es una mentira, que ya sé de qué se trata la palabra de Dios, ya sé de qué se trata la Biblia, ya sé de qué se trata el cristianismo. Lo que no tenemos a consideración es que la Biblia no es una memoria necesariamente, la Biblia es un alimento. A ver, ¿por qué no decimos así? No, pues sí, ¿por qué traes hambre? No, pues porque traigo hambre, pero si ya comiste ayer, ¿qué no te acuerdas? A ver, acuérdate para que se te vaya el hambre. ¿Verdad que no decimos eso, hermanos? El cuerpo nos vuelve a pedir nuevamente el alimento. De la misma manera, espiritualmente hablando, el espíritu que mora, la parte espiritual de nosotros, nos vuelve a pedir el alimento de la palabra de Dios. ¿Alguien levantó la mano? ¿Jesús aquí? ¿No? Ah, ok. Entonces, vamos a la siguiente parte. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? El propósito de la Biblia dice que el objetivo principal de la Biblia es cambiar la vida del hombre. Cuando la gente ve la Biblia se interpreta de infinidad de maneras. La utilizan como un código apocalíptico. Creo que es algo que se nota mucho en estos tiempos, ¿verdad? Así como que va a venir la guerra del Oriente y agárrense porque se va a hacer un desastre. Y hoy en día la Biblia se ve como un código apocalíptico, inclusive dentro de muchos movimientos cristianos. Sí contiene el libro de Apocalipsis, que es el que más es demandante para el oído del hombre, sí contiene mucha información a ello, pero la realidad es que ese no es el tema central de la Biblia. Tampoco el tema central de la Biblia es atacar a otras religiones o denominaciones o sectas inclusive. Una vez el predicador Carlos Spurgeon dijo claramente así: la Biblia es como un león, suéltalo, ella sola se sabe defender. En otras palabras, el propósito de la Biblia no es para atacar. En realidad, cuando Dios se le presenta al hombre a lo largo de la Biblia, es para hablarle de su condición espiritual y la reconciliación que existe entre él y el hombre. Hermana Carrera, y la humanidad. Y es una manera en la que Dios se comunica también. Entonces dice, la razón es porque su condición de vida no es agradable ante Dios. ¿Por qué razón entonces es que la Biblia nos presenta un panorama que es el antídoto, contiene las letras, los consejos, el tema para el hombre? Porque el hombre, ella misma enseña que su condición está reprobada delante de Dios, y seguimos leyendo, insuficiente para él mismo y dentro de la sociedad también. A pesar de que el hombre hace grandes esfuerzos por vivir bien, porque hay muchas personas que dicen, yo vivo bien, no le hago daño a nadie, y moralmente hablando, su ética es muy correcta, no es suficiente para ellos mismos. ¿Por qué? Porque lógicamente el hombre es una conformación tanto como material como espiritual. La parte material puede generar valores, puede hacer las cosas bien, pero la parte espiritual es la parte que lo conecta con Dios, es la parte que lo conecta con lo celestial. Por lo tanto, si ambas partes
por un lado se encuentra moralmente hablando bien, pero por el otro lado espiritualmente está en oscuridad, el hombre básicamente está incompleto. El hombre es pleno cuando el hombre aplica los principios bíblicos y tiene una vida en Dios. Ahí es donde entra la plenitud. Por eso Jesús dijo, en relación a ello, que cuando vienen a Él, ¿qué sucede? Hay una vida, ¿y una vida en qué? En plenitud, en abundancia. Esa es la interpretación. Entonces dice aquí, y dentro de la sociedad, vamos a leer 2 Timoteo 3, 12 al 15, que fue un consejo que le dio Pablo, o el apóstol Pablo, a Timoteo en relación a esto, en relación a cómo es que el hombre en realidad vive. ¿Quién lo tiene por ahí? Entonces el mismo Pablo le habla a Timoteo a manera de consejo diciéndole que el hombre por naturaleza es malvado y que aún el mismo hombre con la misma Biblia puede hacer de ella su placer para dañar a otros, pero él mismo le dice, pero lo que está en ella, lo que se te ha enseñado, puedes confiar en ella. Y a su misma vez, ¿cómo finaliza el consejo diciéndole, Ana? Entonces, el hombre, el tema central de la Biblia es que el hombre en la Biblia encuentra ¿qué? La manera, el método, el camino para ser salvo. Y sigo leyendo. Su razón principal es por causa de su pecado. Uno de los problemas que se está viendo dentro de la sociedad no solamente es despenalizar, hermanos, la maldad o despenalizar la conducta inmoral del hombre, sino algo que está sucediendo en la actualidad dentro de muchos púlpitos cristianos y no cristianos, es que se está despenalizando la palabra pecado. ¿Qué sucede cuando se despenaliza el pecado? El hombre automáticamente no necesita ¿qué? Salvación. Y si el hombre no necesita salvación, el hombre al final del día no va a necesitar a Dios. Y esto se está notando, hermanos, en las teologías actuales. Sin embargo, a lo largo y a lo ancho de la Biblia, desde el principio hasta el final, se le remarca al hombre que hay un pecado que lo está perjudicando, que lo está dañando entre él y Dios, que todos sabemos que es a consecuencia de la caída del hombre. Y luego dice aquí, el hombre en ella encontrará una nueva manera de construir bajo una base bíblica en lo que respecta a su actitud y conducta, donde no solamente aprenderá a hacer la voluntad de Dios, sino también hallar favor con el hombre. Saben, hermanos, la Biblia para el cristianismo no representa solamente como algunos lo interpretan, que dijeran por ahí, ¿verdad? La Biblia es lo que el cristiano necesita para poder aprender a caminar con Dios. Sí, es correcto. Pero cuando yo hablo que la Biblia no solamente es ese filtro, la Biblia también nos enseña que es también el filtro para vivir dentro de una sociedad. Algunos han tenido, para el entendimiento del hombre, la mala fortuna de vivir en una persecución. Otros han tenido la buena fortuna para que a través de ella encuentren la gracia de parte de Dios. Por ejemplo, Proverbios 3:4, por favor. Entonces, nosotros gozamos, bendito sea Dios, de la fortuna de vivir una vida cristiana en donde día a día encontramos el favor de Dios en la tierra, hermanos. Otros no. Eso nos hace, vamos a llamarlo, especiales de parte de Dios. No. La vida cristiana, y lo dijo el apóstol Pablo en versículos anteriores que acabamos de leer acá atrás, la vida cristiana, unos van a vivir persecución por ella, pero aquí vemos que otros van a tener, bendito sea Dios, el favor de vivir una vida, vamos a llamarlo, en mejor estado de vivir, modus vivendos. Hermanos, esto nos debe dar a nosotros pues mucho gozo de que no estamos en persecución. En otras palabras, nos tiene que abrir más el entendimiento a tener vía más libre para buscar a Dios.
Miren, hermanos, ahorita en tiempo real, en Asia, en países orientales, en tiempo real se están congregando cristianos en catacumbas, escondidos en casas, en lugares secretos, porque es penal, es pecado, es penal, es inmoral, es ilegal congregarse, asistir a reuniones evangélicas o cristianas, es ilegal, y están prácticamente poniendo en jaque sus vidas, sus pertenencias, sus territorios, sus familias, su futuro, nomás por ir a congregarse. Entonces, cuando uno ve la Biblia, uno debe de entender que la Biblia así nos presenta el panorama, que el tema central de ella es que Dios busca volver a reconciliar al hombre, a pesar de que el costo para algunos es muy alto. Así que este es motivo de agradecimiento para nosotros desde esa perspectiva, el propósito de la Biblia. Ahora, dice aquí la comprensión de la Biblia. Como requisito indispensable para la correcta comprensión de la Biblia, el hombre debe de poseer un sentir espiritual. ¿Por qué será que muchas personas pretenden enseñar de la Biblia y emiten sus opiniones o sus comentarios? Y si se ha fijado, hermano, que pareciera ser que la gente cree que tienen razón. Miren, esto es para los que les gusta seguir la generación de ahora, no necesariamente los jóvenes, pero ellos están muy apegados. La generación de ahora, usted ve en los pequeños videos, usted ve personas hablando acerca de Dios, deportistas, influencers, personas de la farándula, política, y los ve hablando acerca de Dios en fragmentos pequeños. ¿Sí lo han notado? ¿Sí lo han visto? Los que yo he tenido la oportunidad de ver, en su mayoría están torcidos. En su mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? O sea, en su mayoría están incorrectos. La Biblia, este es un argumento muy interesante. La Biblia solo se le presenta en comprensión y el entendimiento cuando hay una parte espiritual activa en el hombre o una parte espiritual tiene vida. Por eso es que tus amistades en la escuela, muchachos, no entienden tu manera de vivir. La ven reprobada, la ven religiosa, la ven arcaica, la ven antigua, la ven corrupta, la ven desorientada o la ven inclusiva. Porque la manera de pensar de la palabra de Dios a la mente del hombre en la actualidad o del joven en la actualidad es totalmente confusa, porque no hay una vida espiritual en ellos. Por eso aquí dice que como requisito indispensable para poder comprender la Biblia, tiene que haber una correcta interpretación. ¿A través de qué? A través de un sentido espiritual, ya que esto es el idioma para su sana interpretación. Juan 16, 13 al 15, por favor. A veces hay jóvenes, hay creyentes en la fe inclusive, que batallan con la interpretación o con la comprensión de la Biblia, y ahorita vamos a dar una respuesta. ¿Quién lo tiene? Léanlo, por favor. Está hablándole Cristo a los discípulos prácticamente en palabras finales, en días finales a la crucifixión, en donde le habla que a través del nuevo pacto de la gracia, ahora el Espíritu Santo vendría a morar dentro del hombre y sería quien le habría comprensión, entendimiento acerca de la voluntad de Dios. Mira, así lo explico bien breve, no lo traigo aquí, pero lo tengo que explicar para que no se generen alguna duda en alguien que posiblemente no quiera preguntar. En el Antiguo Testamento, de manera progresiva, el hombre se le fue presentando, Dios se le fue presentando al hombre. Y ahorita lo vamos a ver también, pero esto va pegado. Se le fue presentando. ¿Cómo? Algunos autores dicen que era sobre aquellos que tenían un corazón sensible. Así lo determinan ellos. Y después, Dios les establece lo que viene siendo una ley. Y después de esa ley, levanta profetas, sacerdotes, entre unos de ellos. Eran los encargados para explicarle a las personas
cuál era el plan de Dios. El hombre, lamentablemente, en su condición, que es muy común, como era una revelación progresiva, todavía no había claridad. El hombre fue distorsionando la voluntad y el plan de Dios. Por eso es que usted ve en los evangelios que Jesús fuertemente denunciaba los errores de los fariseos, de los saduceos y de todos los líderes religiosos, de los celotes y todos los líderes religiosos que había en aquellos tiempos. Los denunciaba porque el hombre fue distorsionando la Biblia. Y Jesús le dice a sus discípulos, en otras palabras, vamos a explicarlo así: cuando yo muera y se reconcilie el hombre con Dios a través de la salvación, el arrepentimiento de pecados, el Espíritu Santo vendrá a morar dentro de ustedes. Y el Espíritu Santo, cada vez que ustedes lean la Biblia, Él les ayudará a la comprensión de ella. Cuando un cristiano dice, es que yo no entiendo lo que dice la Biblia, en realidad está confundido, pero no porque no entienda, sino porque probablemente no ha orado o no ha pedido o no ha actuado de la manera correcta. En Cristo, bajo el pacto de la gracia, todo cristiano tiene la capacidad para comprender la palabra de Dios conforme a su nivel de madurez o de estudio. Me ha tocado hablar con cristianos que literalmente están perdidos sobre la Biblia. Y digo cristianos en un lenguaje coloquial. No los puedo determinar creyentes. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que tienen años dentro de la iglesia y ni siquiera pueden tomarlo, como dijo el apóstol Pablo, los rudimentos de la fe los conocen. Entonces, aguas, esto es para nosotros. Si usted está teniendo problemas para la interpretación o la comprensión de la Biblia, el problema no está en Dios, porque el Espíritu Santo a través del nuevo pacto nos dio luz. El problema está en nosotros, tal vez en nuestra actitud, hermanos. Tal vez somos nosotros que no creemos que podemos entenderla. De que es un problema interno, es un problema interno, pero no es Dios. El diablo, por mucho que pueda venir e interrumpir, distraer, presionar tu mente, no tiene la fuerza espiritual de parte de Dios para poder detenerte a que tú entiendas la palabra de Dios. Ahora, Dios también dio otros elementos para la comprensión, que son los libros de estudio, los autores, un consejo, tu pastor, tu iglesia, un líder, un anciano, que ellos también son elementos que van a ser usados como instrumentos para que tú y yo aprendamos de la palabra de Dios. Pero, muchachos, y me dirijo a ustedes porque los estudios claramente arrojan que los muchachos dentro de las iglesias están perdidos en relación a la comprensión de la palabra de Dios. No sé ustedes, un día me tengo que sentar a ver cómo andan, pero están perdidos. Básicamente escuchan, pero no entienden. Entonces, vemos aquí que la comprensión de la Biblia está para los hijos de Dios. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, lamentablemente, porque está muerto espiritualmente, porque el Espíritu Santo no mora dentro de él, puede ejercer opiniones limitadas. Puede hacer opiniones sobre la Biblia, pero generalmente, difícilmente bajo una interpretación correcta. Yo he escuchado a personas que dicen, es que ese padrecito que viene enseña. Yo los he escuchado, hermanos. Una persona que no tiene a Cristo, independientemente del título que tenga, es complejo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que ella solo viene a comprenderse sobre los hijos de Dios. Por eso es que la gente, cuando tú les hablas y les dices, es que te tienes que arrepentir para que el Espíritu de Dios more en ti, para que tú puedas tener la fuerza para abandonar el pecado, para que tú puedas restaurarte, y luego la gente se queda así como que, ¿y se tiene que hacer todo eso? Es porque hay una ceguera espiritual, hay como la Biblia lo dice, hay una oscuridad espiritual en ellos que no pueden ver. Nos hace especiales, no necesariamente, pero sí nos hace diferentes en ese contexto. Entonces dice aquí, de lo contrario, existirían, como sucede en la actualidad, un sinfín de interpretaciones confusas, limitadas y en ocasiones hasta inversas sobre la voluntad de Dios y sus caminos. Vamos a leer 1 Corintios 2, 13 al 15, por favor. Y esto es, sin olvidar, a los falsos maestros. Quien lo tenga, léalo, por favor.
El que lo tenga. Hermano Omar, por favor. ¿Cómo hacía, gracias hermano Omar, cómo hacía la separación del apóstol Pablo y dando un consejo a una iglesia? La iglesia de Corinto, hermano, fue una iglesia que fue muy invadida por falsos maestros, principalmente los gnósticos. Era un pensamiento humano que enseñaba que Jesucristo básicamente no era Dios, que fue un hombre más sobre la tierra y que el hombre, obviamente el pecado no existía, etcétera, etcétera, otras de sus características. La iglesia comenzó a escuchar esos buenos consejos. Ya me imagino que se levantara otro cristiano, un cristiano ahí en las redes sociales, ¿verdad? Y dijera, el pecado no existe, ven y congrégate con nosotros. No, yo le aseguro que sí van, hermanos, Yo le aseguro que 2 que 3 corren. Y que dijera, aquí en la Biblia dice. No, yo le aseguro que otro que curioso va, aunque no diga, ¿verdad? De todos modos va. Y luego se dan cuenta que esa persona no tiene a Cristo en su corazón, no sigue la palabra de Dios como su norma de fe y conducta, no ha hecho un arrepentimiento, pero usa la Biblia. El apóstol Pablo dándole un consejo aquí a la iglesia de Corinto. Hay otros que enseñan, pero no entienden lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque este es un asunto espiritual. Ahora, viene una pregunta que en ocasiones surge para muchos cristianos. ¿Podemos entender a Dios? He escuchado mucho esa pregunta. Vamos a responderla. Si usted me dice que no, la respondo abiertamente, así, antes de que de aquí hablemos. Si usted me dice que no, entonces usted no entiende la Biblia. Así tajantemente se lo digo. Porque usar ese lenguaje, damos por sentado entonces que no sabemos qué estamos haciendo. La Biblia sí tiene una manera en que podemos entender a Dios en nuestra limitación. Y leo. En cierta manera, a nuestra capacidad y limitación humana, tenemos una sana manera de entender cómo es Dios. La Biblia nos dice que a pesar de que Él es espíritu, sin embargo, sus poderes ilimitados para ver, actuar y oír, como por ejemplo algunas traducciones emplean, Dios mira, ojos, que significa sencillamente que Dios puede ver. La palabra mano, que significa que tiene poder para actuar, para proceder. Su objetivo es ayudarnos a entender cómo actúa, a pesar de que sabemos que no tiene manos. Hermanos, cuando la gente nos dice a nosotros, ¿y tú cómo sabes que eso es lo que Dios quiere decir? ¿Sí le han preguntado? Pues que esto es bien sencillo. Dios inspiró a hombres a los cuales les dijo que escribir, y esa inspiración es divina, es perfecta, para que se emitiera el mensaje de Dios y nosotros entendiéramos en nuestra limitación humana qué es lo que Dios quiere decir. Entonces, la pregunta y la respuesta es, ¿sí puedo entender a Dios en mi capacidad humana, en mi limitación de entendimiento? Sí puedo. No significa que puedo entender lo que Dios piensa, porque no es posible. Él es el arquitecto del hombre, Él es el creador del universo. Estamos totalmente desfasados de una manera inmensurable como Él. Pero cuando el apóstol Pablo dijo, que lo acabaron de leer ahorita en Corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, no significa que nosotros pensamos como Dios piensa. Significa que nosotros, a través de las enseñanzas de Jesús y de los hombres inspirados por el Espíritu Santo, podemos comprender y entender qué es lo que Dios quiere para el hombre. Por eso cuando la gente dice, es que no entiendo qué Dios quiere para mí. No, sí lo entiendes. Y yo estoy hablando de los cristianos. Lo que pasa es que no has prestado atención. Les voy a decir qué es lo que le pasa a muchos cristianos. Les pasa como los papás y los hijos. El papá, veo a los hermanos y voy a ocupar algunas de sus profesiones, hermanos. Tengo que hacer un ejemplo. Quiero figurar
no voy a usar nombres porque es por respeto, pero quiero figurar a aquellos que son electricistas. Y luego que su hijo de 35 años le habla por teléfono, bueno, celular, ¿verdad? Ya los teléfonos no existen casi. Le habla por WhatsApp, lo WhatsAppea, dicen los de Juárez, ¿verdad? Y le dice, apá, me dices cómo cambiar un foco. No seas así. Veías cables, herramientas, cinta aislante, veías el anuncio en la troca, me veías trabajar, me acompañaste. Si me pides que te enseñe cómo cambiar un foco es inconcebible. Como los papás milusos. Que los papás milusos que saben hacer de mucho o de todo. Y luego llegan los hijos al matrimonio o se van a vivir solos. Papá, no prende el carro. O sea, una vez me platicó un hermano que iba de vacaciones y que se le reventó un cable. Dice, oh, hermano, dice, pues, plena calle, dice, sobre el freeway, dice, no, pues dije a mi vieja, saca la secadora. Dice, sacó la secadora, lo corté los alambres, los amarré y los enredé ahí al abanico del radiador. Y luego, no, pues así nos fuimos. Y llegaron, sí llegamos, más adelante ya le compré el cable correcto. ¿Por qué? Porque generalmente, hermano, sí es cierto, sí hay papás que son muy buenos para hacer cosas. Hijos, aprendan de ellos, este es un comercial, pero no solo de ellos. Yo lo llevo a la analogía de la vida cristiana. Tenemos un libro que es la Biblia, que nos ofrece prácticamente cómo podemos ser bendecidos, cómo evitar las maldiciones, no en el lenguaje de que somos malditos, sino en el lenguaje de los castigos, cómo poder crecer en la fe, cómo evitar ser presa de las tentaciones, y allá andan los cristianos batallando cómo hacerle. Por eso les digo, hermanos, en realidad la Biblia es suficiente para que nosotros podamos entender de qué se trata la vida del hombre delante de Dios. Lo que pasa es que tenemos que prestar atención. Para mí sería, y lo digo públicamente, sería algo totalmente doloroso que mis hijos crezcan y salgan con preguntas básicas. Me los trago vivos, hermanos. Y los escupo, dijo aquel, ¿verdad? Es que ¿cómo puede ser posible que siendo pastor y maestro y me escuchan constantemente, no pueden aprender? Y yo creo que aplicaría para cualquier profesión. Que usted sea mecánico y luego que su hijo no sepa ni siquiera cambiarle el aceite al carro. Aviéntele el galón del aceite, hermano, de mi parte. O sea, suena gracioso, pero aplicarlo a la vida cristiana tiene mucho sentido. El objetivo es ayudarnos a entender cómo actúa Dios a través de su palabra, los hombres inspirados por el Espíritu Santo, las enseñanzas de Jesús, nos bastan y nos son suficientes para tomar las bases de una buena y sana vida cristiana. Entonces dice aquí, ¿verdad? Entonces, el hombre y Dios, la Biblia que viene siendo la revelación progresiva. ¿Cómo es que la Biblia se fue dando? Dice aquí, en realidad Dios no solo se adaptó al hombre en su lenguaje, sino también a su condición pecaminosa. Génesis capítulo 3. Esto a pesar de un daño considerable en su sentido espiritual, al punto que ahora solo puede saber la realidad de lo que ve y de lo que toca. Cuando el hombre pecó, esto es algo que todo cristiano debe de saber. Cuando el hombre pecó, hermanos, en el huerto del Edén, la humanidad, los representantes, Adán y Eva, no solo hubo una separación espiritual, que la Biblia lo enseña, sino que también hubo una separación en donde el mismo hombre pierde sus sentidos espirituales. No solo una separación entre Dios y el hombre, sino sus sentidos espirituales. ¿Se han dado cuenta que cuando usted lee Génesis capítulo 2, cómo hablaba Adán con Dios? Seguramente era un resplandor, pero no pregunté con qué, sino cómo. ¿Y escuchaba la voz de Dios? Audible, porque estaban sus sentidos espirituales inocentes, estaban correctos. Cuando el hombre peca, no solo el hombre se aleja de esa conciliación que había entre él y Dios, sino que el hombre también se aísla, dice un autor, y todos sus sentidos espirituales caen. ¿Sabía usted que por eso es que a mucho cristianismo, cristianos, porque este tema es sobre la Biblia, pero es aplicable para los cristianos. Por eso es que muchos cristianos batallan para caminar por fe, para tomar decisiones por fe, para actuar por fe,
para ver por fe, para oír por fe, para tocar por fe. Por eso batallan, hermanos. Ahora, ¿esto es normal? Pues la verdad sí. Es una lucha. Claro que es normal. ¿Por qué? Si ahora ya me reconcilié con Dios, ahora ya prácticamente soy hijo de Dios, Él es mi Padre. Ahora soy coheredero de la gracia y muchos argumentos teológicos. ¿Por qué entonces batallo? Por el simple hecho que el huerto de Edén, esa fractura espiritual es la que nosotros día a día luchamos para poder entender a Dios. No porque Dios no se le revele al hombre, sino porque el hombre en su condición de todavía tener el defecto del pecado, que es el que nos impulsa a pecar, a pesar de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, esa lucha es la que nos impide entender la voluntad de Dios. Ahora, ¿me va a ganar esa lucha? La verdad, a algunos sí les gana, pero no debería. Todo cristiano tiene la capacidad, ahora que se concilió con Dios, todo cristiano tiene la capacidad para abrir sus oídos espirituales. Yo he escuchado a personas que dicen, es que no es de todos. No, sí es de todos. Que sea una lucha, es de todos. De que cualquiera la puede ganar como hijo de Dios, cualquiera la puede ganar. De que unos no la ganan porque no quieren, no la ganan porque no quieren. Que no la ganan porque no pueden, no la ganan porque no quieren, no porque no puedan. Entonces, el hombre, sí, la Biblia sí enseña que fue una revelación progresiva en cómo Dios se le fue manifestando al hombre. A tal punto que vamos a ver cómo desde el Génesis Dios se le fue acercando al hombre en su condición pecadosa o pecaminosa. Dice aquí, el pecado aísla al hombre de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 5:7, por favor. Hermanos, antes de que lo lea, si usted tiene luchas para creer, para actuar en Dios por fe, la oración correcta es esta: Señor, yo sé que sí puedo porque ya soy tu hijo. Dame la fortaleza para tomar decisiones y que me hagan crecer. O sea, no es como que, Señor, el diablo. No, no culpe al diablo. Es que en realidad ya lo hizo. Ahora quien tiene que actuar somos nosotros. Es como cuando, ¿a quién le ha pasado cuando los niños van creciendo y le piden por ahí a usted galletas o leche? Y luego uno tiene que sacar el refri, abrir el refri y ponerle el vaso, etcétera, etcétera, y servirlo. Pero, ¿qué le pasa a los niños cuando ya crecen y ya pueden sacar la leche y las galletas por cuenta propia? Y la mamá, yo le sirvo galletitas a mi hijo, al mi hijo de 14 años. Déjelo, él ya puede. Ese es otro comercial. Pero así nos pasa en la vida cristiana. El Espíritu Santo ya nos dio la capacidad, ¿para qué? Para que se nos abra el entendimiento. El Espíritu Santo ya nos amplió el entendimiento para comprender las cosas espirituales, pero nosotros oramos y decimos, Señor, ayuda. ¿Cómo te vas a ayudar el Señor? Si ya te ayudó una vez, ya fue suficiente. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que entender. Hermana Carrera, quien te da 2 Corintios 5:7. Fíjense cómo el mismo apóstol Pablo le tiene que recordar en la segunda carta a la iglesia de Corinto, ahora ya todo es por fe. En la primera carta, ¿qué les decía? Las cosas espirituales se disciernen desde la perspectiva espiritual y la Biblia se entiende por medio de lo espiritual. En otras palabras, ahora ustedes pueden entender la palabra de Dios. El hombre natural las ve como, ¿qué dijo? Como una locura. Por eso cuando escuches a esas personas que de repente te dicen, ¿y si dice la Biblia eso? Si es inconverso y usted está seguro que lo dice, pues básicamente nos ven como locos, porque sí es cierto, tiene sentido. Una vez dice, así el Espíritu Santo retorna a la conciencia del hombre para volver a restaurar lo que el pecado destruyó. A pesar de que una vez bajo la promesa mesiánica de Génesis 3:15, en donde enseña que el pecado alejó al hombre, pero que va a haber un momento en donde alguien va a venir a salvar al hombre. Dice,
Él te herirá tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar, etcétera, etcétera. A pesar de que existe esa base mesiánica, eso significa, en otras palabras, que el hombre vuelve a restaurarse con Dios. Y sigo leyendo. La parte 2. En realidad, Dios no solo se adaptó en su lenguaje, sino también en su condición. Ya lo leí eso. Por lo tanto, dice aquí, el tema central de la redención es por medio de Jesucristo. A pesar de que la Biblia contiene temas importantes para la vida del hombre, solo la voluntad de Dios para él, su tema central debe de ser el más procurado y predicado. ¿Sabe? El tema central de la Biblia es la redención por medio de Cristo. Sin embargo, ¿tiene algo de malo tener inclinaciones a saber más de otros temas sobre la Biblia? A ver, contesten, hermanos. No es retórica, es pregunta. Es que hay personas que a veces yo converso con ellos y viera cómo les gusta hablar de Apocalipsis y del diablo y los demonios. Y me buscan, no es broma. ¿Y qué opinan sobre? ¿Tendrá algo de malo? Otras personas se enfocan mucho en el dinero. Es que la Biblia enseña y fue Abraham y Josué y tocó con su pie y su pie calzaba 12 y él fue más amplio y hay una revelación en el número 12, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles y los 24 ancianos y se van. ¿Tiene algo de malo, hermanos? Es seria mi pregunta. ¿Tiene algo de malo? Otros que se van más a los extremos idolatran prácticamente a hombres de la Biblia. Hombres de la Biblia. ¿Tiene algo de malo en el contexto de malo saber de ellos? No, no es nada de malo, no hay nada de malo. Pero ¿sabe cuál es el tema central que el hombre debe tener, el cristiano debe tener a plenitud sobre la palabra de Dios? Lo que Dios ha hecho en mi vida. Ese sí es el tema central, es el tema particular. ¿Por qué? Porque a raíz de esa base es la que nos va a dar a nosotros no solo cómo agradecer, no solo cómo cuidar, sino también esperar la venida de Cristo. Entonces, vamos a ponernos de pie, hermanos, ya se me fue el tiempo y vamos a dar gracias a Dios y le invito a que siga leyendo la Biblia en los capítulos que continúan para que podamos por ahí aventar unas preguntas más.